Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de unas donas horneadas de Red Velvet. Les van a encantar, son súper fáciles, súper rápidas, no vamos a utilizar batidora porque la preparación es súper simple, casi siempre con los ingredientes que tenemos en casa. Espero la disfruten mucho y recuerden que abajo en la descripción encuentran un link que los lleva directos a encontrar todos los ingredientes de esta receta. Vámonos ya entonces con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando dos moldes para donas. Los moldes hay de silicón, hay de metal, hay de varios materiales. A mí me encantan estos que son de metal, se me hacen los mejores. Y les voy a poner este spray que es para hornear, que como siempre les he dicho tiene aceite y harina. Así queda súper protegido. Si ustedes no encuentran este spray con harina, lo que pueden hacer es utilizar mantequilla y espolvorear con harina, o aceite en aerosol y espolvorear con harina, lo que ustedes prefieran, lo que sea mejor para ustedes. A continuación vamos a mezclar aquí nuestros ingredientes líquidos, que es el buttermilk. Si no consiguen el buttermilk, recuerden que yo les dejo en la descripción del video cómo hacerlo. Voy a agregar aquí también mantequilla fundida. Vamos a agregar también un huevo. Y por último, la vainilla. Y todo esto lo voy a mezclar muy bien hasta formar una sola mezcla. Y una vez listo, lo voy a reservar. Enseguida en este bowl voy a empezar a agregar todos los ingredientes secos, que es harina, azúcar, cocoa, sal y royal. Y voy a integrar todo súper bien. Voy a regresar con mi mezcla de líquidos y aquí le voy a agregar 4 gotas de colorante rojo. Si ustedes no quieren utilizar colorante, lo que pueden hacer es utilizar algo más natural como polvo de betabel. Una vez lo tenemos integrado, unimos nuestros líquidos con los secos y revolvemos muy bien. Tengo listos mis moldes, me los voy a llevar al horno. El horno, como siempre, lo tengo a 180 grados centígrados y van a durar entre 10 y 12 minutos más o menos. Entonces vámonos para el horno. Ya salieron nuestras donas, con mucho cuidado las vamos a desmoldar. Y entonces ahora sí las voy a dejar enfriar por completo. Y en lo que enfría vamos a ir haciendo nuestro glaseado para las donas. Para nuestro glaseado vamos a estar utilizando la batidora. Voy a agregar aquí un poco de queso crema. Voy a agregar también mantequilla. Estos dos los tengo a temperatura ambiente. Y algo que le va a dar mucho sabor, que es un poquito de vainilla. Voy a comenzar batiendo estos dos ingredientes. Una vez que están listos, es súper rápido, como estaban a temperatura ambiente y está haciendo bastante calor, están súper suaves. Y voy a agregar 2 tazas de azúcar glass. Voy a comenzar agregando una primero. Voy a agregar un poquito de leche. Tengo aquí 4 cucharadas de leche, pero no las voy a agregar todas. Voy a ir agregando según yo vea lo que se necesita. Voy a agregar aquí aproximadamente 2. Y enseguida voy a agregar mi otra taza de azúcar glass.
Mis donas las voy a decorar de dos formas. Una las voy a decorar con un glaseado por toda la dona, entonces ese glaseado tiene que estar un poquito líquido para que yo introduzca mi dona y se quede toda cubierta por la parte de arriba. Y otra parte lo voy a hacer un poquito espeso porque lo voy a poner con una duya y voy a decorar para darles dos opciones en su decoración. Entonces, ahorita que tengo esta consistencia espesa, la voy a separar la mitad para esa que voy a hacer con la duya y a la otra mitad le voy a agregar un poquito más de leche para tenerlo más suave. Si se llegaran ustedes a pasar en el punto y les queda demasiado líquido, lo que pueden hacer simplemente es agregar más azúcar glass. Despacito van agregando de poquito en poquito, pero esta consistencia se me hace perfecta para meter aquí mi dona y que quede cubierta. Entonces, si se pasan, agregan azúcar glass. Si les hace falta más liquidez o más que esté más suelto, le agregan más leche. Entonces, ahora sí, ya que están frías nuestras donas, vamos a decorarlas. Entonces ya estamos listos para glasear nuestras donas. Como les comenté, este es el glaseado que tengo espeso y estas 6 las voy a decorar con este glaseado. Entonces ya la tengo aquí en una duya. Voy a abrir